Jóvenes, buenas noches. Pues vamos a comenzar una nueva norma de información financiera. El día de hoy es la B3. Creo que esta ya la llevábamos un poquito avanzada, si mal no recuerdo. Pero lo único que sí no recuerdo es en qué parte nos quedamos. Por lo tanto, pues vamos a empezar de nuevo. Eh, Esta norma es relativamente sencilla porque ustedes ya saben, a este semestre en el que ustedes están actualmente, pues ya saben determinar o realizar un estado de resultados integral. Aquí lo único que vamos a aprender, pues prácticamente es que existen dos formas de presentar el estado de resultados integral, ¿sale? Y eso lo vamos a ver al final de la propia presentación. Todo lo demás, pues son conceptos que ustedes ya conocen, ya les van a ser familiares. Lo único que vamos a hacer es darle el enfoque como lo establece la propia norma de información financiera emitida por el CINIF, ¿sale? Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. En el año 2007 entró en vigor la norma de información financiera B3, estado de resultados, emitida por el Consejo Mexicano de Información Financiera, CINIF. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente, bueno, o aunque ya existía a partir del año 2007 la norma de información financiera B3, pues solamente se llamaba estado de resultados. ¿Por qué? Porque solamente establecía que en este estado financiero deberían de presentarse los ingresos, costos y gastos, hasta que conformaran solamente la utilidad o la pérdida neta. Y en el caso de los otros resultados integrales, los ORIS, pues estos se deberían de presentar conforme a los elementos básicos de los estados financieros establecidos en la norma de información financiera A5, solamente en el estado de capital contable y específicamente en el estado de cambios en el capital contable de la entidad. ¿Sale? Dice que los ORIs no se presentaban como parte de los ingresos del costos y gastos. Sin embargo, si ustedes recuerdan, pues la definición de los ORIs es son otros ingresos, costos y gastos que, si bien ya han sido devengados, aún no están realizados. Por lo tanto, una de las razones para que existiera una mejora o un cambio en la propia norma de información financiera B3 es la siguiente. Actualmente, la norma internacional de contabilidad A1, presentación de estados de resultados, o NIC 1, en el apartado relativo al estado de resultados integral, establece que los ORIs deben presentarse enseguida de la utilidad o pérdida neta. El CINIF está de acuerdo en adoptar este enfoque al considerar que los ORI son parte de los ingresos, costos y gastos que en un periodo contable afectan el capital contable de la entidad y como tales deben considerarse por los usuarios de los estados financieros. Entonces, como yo les comentaba, pues los ORIs fueron una de las razones fundamentales para que existiera una mejora dentro de esta norma de información financiera. Como ustedes bien saben, de hecho ya inclusive lo platicamos en la serie A, que los otros resultados integrales efectivamente pues forman parte del estado de resultados y deben de estar seguidos o deben de seguir, ¿cómo se llama? Después de la utilidad neta del periodo. No sé si lo recuerdan, ¿sale? Entonces esa fue una de las principales razones por las que se emitió esta norma de información financiera. El objetivo es establecer las normas generales para la presentación y la estructura del estado de resultados integral, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación. Prácticamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver las normas de presentación, las normas de revelación y los requisitos mínimos que debe de contener un estado de resultados integral. Además, en esta NIF se establecen los lineamientos para la elaboración del estado de resultados integral con el propósito de lograr una mejor representatividad de las operaciones de una entidad, así como para promover la comparabilidad de la información financiera dentro de la propia entidad a través del tiempo, como entre otras entidades. ¿Qué quiere decir? Que vamos a establecer la manera en la que nosotros presentemos el estado de resultados y que sea de forma comparable. Es decir, nosotros vamos a poder comparar un periodo o un ejercicio completo con otro ejercicio. En este caso, pues podríamos decir que el ejercicio 2018 podría ser comparable con el ejercicio 2019, que es el que actualmente pues están cerrando o están cerrando todas las entidades, ¿sale? Acuérdense que una de las características principales características cualitativas principales de los estados financieros, pues es esa, justamente la comparabilidad. La comparabilidad y la consistencia son importantes y las vamos a tener en cuenta y las vamos a llevar presentes durante toda esta NIF y, para ser un poco más exacto, pues durante toda la serie B que conforman su libro de normas de información financiera. El alcance, pues el alcance también ya lo habíamos comentado, que a partir de la NIF
A3, todas van relacionadas con la misma, que son las necesidades de los usuarios y los objetivos de los estados financieros. ¿Por qué? Pues porque todas las personas físicas o morales que emitan un estado financiero pues tienen ciertas necesidades y por lo tanto le es aplicable a todas las entidades. Aquí algo importante, pues lo único que tenemos que hacer mención es que en el caso de las empresas con fines no lucrativos, en lugar de llamarlo estado de resultados integral, lo vamos a llamar estado de actividades. ¿Sale? Sin embargo, también tienen la obligación de presentarla a este tipo de empresas. Esta NIF no trata de normas particulares de reconocimiento inicial y posterior, ni de la evaluación de las operaciones que se reconocen como ingresos, costos y gastos, dado que dichas disposiciones corresponden a otras NIF particulares. Asimismo, estas son las que establecen los criterios específicos de presentación y revelación de dichas operaciones. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que solamente vamos a aprender a estructurar de una manera correcta el estado de resultados integral, puesto que las operaciones que se reconocen como ingresos, costos y gastos, pues los vamos a ver o se van a ver en NIF particulares. Acuérdense que cada una de las cuentas que conforman los estados financieros tienen una NIF particular. Por lo tanto, en el caso del estado de resultados, contamos con la NIF D1, que habla de ingresos por contratos con clientes, y la NIF 2, que habla de costo de ventas por contratos con clientes. Por lo tanto, también existe una norma particular que nos va a regular. En este sentido, lo único que vamos a aprender a hacer con esta NIF es una estructura correcta, a nombrar las cuentas de manera correcta y el orden que debe de seguir cada una de ellas para formar el propio estado de resultados integral. ¿Cuáles son las normas de presentación que debe de seguir esta norma de información financiera? Pues nos dice que para cumplir con las NIF, una entidad lucrativa debe presentar los estados financieros básicos establecidos en la NIF A3. Ya sabemos cuáles son los estados financieros básicos, pues es el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, que se puede presentar, como yo les decía en un principio, en uno o en dos estados financieros, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Acuérdense que también ya habíamos platicado que si nosotros presentamos de manera segregada o de manera separada los estados financieros, pues no vamos a cubrir realmente la necesidad que tenemos para una toma de decisiones. Necesitamos los 4 estados financieros básicos con la adición a las notas a los propios estados financieros a fin de que la decisión que se tome sea un poco más acertada. ¿Sale? El inciso B nos dice que la información contenida en el estado de resultados integral junto con las de los otros estados financieros básicos es útil al usuario general para contar con elementos de juicio respecto, entre otras cuestiones, al nivel de eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo financiero, grado de solvencia, estabilidad financiera y liquidez de la entidad, conforme lo establece la norma de información financiera A3. ¿De qué estamos hablando entonces? De las necesidades que tiene el usuario de saber cuál es la liquidez, cuánta liquidez tiene, cuánta solvencia tiene, si existe algún riesgo financiero, que también los riesgos ya los abordamos en la serie anterior, ya sabemos de cuáles estamos hablando, cuál es la eficiencia operativa. ¿Sale? Esos son los elementos, esas son las partes que nosotros vamos a aprender dentro de esta norma de información financiera. Perdón. Y el inciso C nos dice que con base en la propia NIF de los elementos básicos financieros, el estado de resultados integral debe mostrar la información relativa de las operaciones de una entidad durante un periodo contable mediante el adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos relativos para determinar la utilidad o la pérdida neta, así como el resultado integral del periodo. Acuérdense que también dentro de la serie A vimos una que hablaba de postulados básicos y hay un postulado básico que nos habla de la asociación de costos, asociación de ingresos con costos y gastos, ¿sale? Entonces ese postulado básico pues lo vamos a tener presente dentro de esta norma de información financiera. ¿Por qué? Porque justamente es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a enfrentar los ingresos que tuvimos contra los costos que tuvimos para poder obtener ese ingreso, ¿sale? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto gastamos para poder vender el producto y poder decir que tenemos una utilidad por venta? De eso se trata esta norma. La entidad debe presentar todas las partidas de ingreso, costos y gastos devengados en un periodo dentro del estado de resultados integral, a menos que una NIF requiera o permita otra cosa. Por lo general, siempre vamos a presentar los ingresos, los costos y los gastos dentro del estado de resultados integral. No hay ningún otro estado financiero en el que nosotros podamos presentar de la misma forma estas cuentas. Por lo tanto,
Creo que no existe ninguna otra norma de información financiera que nos establezca alguna cuestión diferente, salvo las particulares que nos dicen exactamente cómo debemos de nombrar las cuentas y cómo debemos de reconocer, por ejemplo, los ingresos por contratos con clientes, que hablábamos hace un ratito de la norma de información financiera de 1, y en su caso la norma de información financiera de 2, que nos habla de los costos por contratos con clientes, ¿sale? En términos generales, las partidas de ingresos, costos y gastos deben presentarse de manera segregada, a menos que esta u otra NIF permitan su presentación en forma neta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos presentar de una manera segregada todas las cuentas, es decir, vamos a poner un ejemplo, en el caso de los gastos de operación, podemos presentar de manera segregada los gastos de administración. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver un apartado donde nos dice que podemos presentar de dos formas este tipo de información, en forma de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su función. ¿Sale? Entonces, si lo vemos de esta forma, pues vamos a ver que uno de estos tipos nos presenta solamente un renglón específico donde se dice gastos de administración. ¿Sale? Pero si presentamos lo presentamos de la otra manera, vamos a tener los gastos de administración segregados en las principales partidas que conforman la totalidad de los gastos. Se me ocurre ahorita alguna de las principales que tenemos, pues las depreciaciones, los mantenimientos, quizá algo de sueldos que tengamos por ahí, y al final pues vamos a poner en un renglón donde incluyamos todas las demás cuentas que forman parte de este gasto de administración. ¿Sale? Entonces esta es la parte interesante del estado de resultados, que vamos a empezar a ver que existen diferentes maneras de presentarlos, aunque en la práctica pues realmente presentamos de forma neta estos renglones. La estructura del estado de resultados integral pues es muy sencilla, nosotros ya la conocemos y partimos en primera instancia por las ventas o ingresos netos, seguidos por los costos y gastos. Eso nos va a dar un resultado, después seguido por el resultado integral del financiamiento, la participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades, utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, impuestos a la utilidad, utilidad o pérdida de operaciones continuas, operaciones discontinuas, utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales, la participación en los otros resultados integrales de otras entidades y por último el resultado integral. Si ustedes se fijan, solamente es la estructura. No hace falta que nos aprendamos como que de machete esta estructura, si bien sí necesitamos conocerla, porque no todas las entidades van a tener las mismas cuentas o los mismos renglones que presentar, pero sí necesitamos conocer que si tenemos una participación en otra empresa, pues necesitamos tener un renglón específico para poderlo presentar dentro del estado de resultados. Si esa participación que tenemos en otra empresa nos generara una PTU, pues entonces también tenemos que presentarlo por separado como lo vimos anteriormente, ¿sale? Bien, a partir de aquí vamos a empezar a ver conceptos que ustedes ya conocen. El primero son las ventas o ingresos netos. No es otra cosa más que los ingresos que nosotros obtuvimos por las propias operaciones que la entidad realizó, ¿sale? Entonces, no creo que no tiene nada de complejo. El segundo párrafo solamente nos habla de los descuentos y bonificaciones comerciales otorgadas a los clientes, identificados con los ingresos o ventas del periodo, que es lo que yo les decía, tenemos que tener relacionados los ingresos, costos y gastos para poder nosotros estructurar y poder definir cuánto obtuvimos de utilidad y saber si efectivamente estamos haciendo la aplicación del postulado básico de manera correcta. Dice, así como las devoluciones efectuadas deben disminuirse de las ventas o ingresos para así obtener el importe de las ventas o ingresos netos. Anteriormente, yo creo que cuando ustedes iniciaron la carrera, pues los enseñaron a hacer un estado de resultados del cual partían de las ventas o los ingresos brutos y a eso les quitaban los descuentos, las devoluciones hasta llegar a los ingresos netos. Esta norma de información financiera nos dice que ya no es necesario que hagamos esa presentación. Simplemente nosotros por fuera vamos a tener tengo tanto ingreso, tengo tantos descuentos y tengo tantas devoluciones, pues vamos a hacer un efecto neto a fin de que presentemos solamente la parte o la diferencia que nos queda de hacer este tipo de operación. Ingresos menos descuentos y menos devoluciones, ¿sale? Así es como vamos a presentar el estado de resultados. Costos y gastos, creo que tampoco debe de haber ningún problema, pues porque ya sabemos qué es un costo y ya sabemos qué es un gasto. El costo, pues propiamente nosotros lo vamos a encontrar cuando adquirimos la materia prima.
cuando adquirimos, por ejemplo, un gasto en relación al flete de esa misma materia prima que lo podemos adicionar o lo debemos adicionar al costo de la materia prima, ¿sale? Ese es un costo, lo que va o lo que interfiere directamente con la producción del bien que nosotros estamos ofreciendo, ¿sale? Y un gasto, pues son todos los demás reconocimientos de operaciones que nosotros conocemos, como son teléfono, luz, agua, energía eléctrica, bueno, ya lo dije, luz, mantenimientos, comisiones, papelerías y todo ese tipo de gastos que no forman parte directa del proceso de producción. Por lo tanto, quedan separados. Y acuérdense que para este tipo de gastos, pues los segregamos en gastos de venta, gastos de administración o gastos generales, según sea la necesidad que tenga la empresa de presentar su información. ¿Sale? Por lo tanto, no debe de existir tampoco mayor complejidad en estos conceptos. El resultado integral del financiamiento, pues ya sabemos que, bueno, ya lo conocemos como RIF, ya lo habíamos hablado. Las principales cuentas que deben de intervenir aquí pues son los gastos por intereses, ingresos por intereses, las fluctuaciones cambiarias, tanto utilidades como pérdidas, los cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, las ganancias o pérdidas a la fecha de reclasificación o baja por una evaluación o valor razonable de un activo financiero que está evaluado a un costo amortizado y el resultado por posición monetaria. Estos últimos conceptos pues realmente no son tan comunes de que los manejemos, sobre todo lo que es el repomo, porque mientras no exista un entorno inflacionario, pues realmente no vamos a ver afectada la cuenta con el estado de resultados con esta cuenta. Entonces, realmente las principales partidas que tenemos van a ser los ingresos y los gastos por intereses y las fluctuaciones cambiarias, tanto la utilidad o la pérdida cambiaria. El RIF o resultado integral del financiamiento debe desglosarse en cada uno de sus componentes mencionados en el párrafo anterior, ya sea en el cuerpo del estado de resultados o en las notas a los estados financieros. Aquí, aunque la NIF nos establece que lo podemos desglosar, es decir, vamos a abrir un renglón como título que diga resultado integral del financiamiento y renglones abajo vamos a poner si tuvimos ingresos por intereses o gastos por intereses o bien las fluctuaciones como utilidad o como pérdida. Si bien en la práctica, ahorita en la actualidad, ya no se presenta de esa forma el estado financiero. ¿Por qué? Porque solamente se presenta el renglón como tal, el que habíamos puesto como título, resultado integral del financiamiento, y ahí se pone la cantidad. ¿Dónde voy a mostrar toda la información? Lo voy a mostrar en las notas a los estados financieros. Ahí es donde voy a hacer el desglose de manera completa, haciendo mención a cada uno de los componentes de este apartado, ¿sale? Entonces, se los comento. La misma NIF nos dice, lo puedes hacer en el estado de resultados o lo puedes hacer en las notas a los estados financieros. En la práctica es más común que lo veamos el desglose dentro de las notas a los estados financieros. Dice, si una entidad tiene como actividades principales las de tipo financiero, las mismas deben de considerarse como una actividad de operación y deben de presentarse en la primera parte del estado de resultados integral. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, somos una institución financiera, somos un banco y entonces hubo gente que pidió préstamos y por esos préstamos estamos cobrando intereses, el banco no va a registrar como un RIF el interés que le está cobrando a la persona, sino lo va a reconocer como un ingreso propio y lo va a llevar a la parte inicial del estado de resultados y así le va a denominar ingresos por intereses. Esa es una parte esencial o una parte importante del estado de resultados. ¿Por qué? Porque todos los ingresos que nosotros tengamos en la entidad deben de tener un nombre y los debemos de tener de manera separada en el propio cuerpo del estado de resultados. Es decir, si tuvimos ingresos por arrendamiento, vamos a poner un renglón, ingresos por intereses, vamos a tener otro renglón, ingresos por comisiones, vamos a poner otro renglón. Dependiendo del tipo de ingreso que nosotros tengamos, es como nosotros vamos a ir poniendo cada uno de esos renglones, ¿sale? Y de la misma manera sucedería con los costos. Si nosotros tenemos un costo de venta generado por una operación que nos está llevando a tener un ingreso, pues de esa misma manera vamos a estar segregando los costos de venta, ¿sale? Por eso, las empresas dedicadas a la parte financiera no van a reconocer la utilidad, la pérdida cambiaria o los intereses como parte de un resultado integral del financiamiento. Para ellos forma parte de su ingreso, su ingreso normalito.
Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades. Dice, en este rubro debe presentarse siempre que se considere una actividad accesoria la participación en la utilidad o en la pérdida neta de los negocios conjuntos y las asociadas. Para igual y no leer todo el párrafo, les comento, ¿qué sucede cuando una empresa pertenece a un grupo de sociedades? Generalmente hay una empresa que tiene participación en todas y cada una de las empresas que forman parte de este grupo. Para eso también hay una norma de información financiera que es la NIF C7, Inversiones en Asociadas y otras inversiones permanentes, que nos hablan de que tenemos que realizar un pequeño cálculo, para que nosotros podamos reconocer dentro del propio estado de resultados, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos una participación en otras entidades, pues lo vamos a reconocer dentro de la estructura del propio estado de resultados integral. Si nosotros tuvimos alguna utilidad, alguna pérdida por la participación que tenemos, va a llevar un renglón específico dentro del estado de resultados. Al final vamos a ver los ejemplos de los estados de resultados para que nos quede un poquito más claro cómo deben de estar presentados. Entonces, ahorita nada más es como un comentario adicional. Pero sí, ténganlo en cuenta, ténganlo presente para que cuando veamos la estructura o veamos un estado de resultados completo, sepamos a qué se refiere la parte de la participación en la utilidad o en la pérdida de otras entidades, ¿sale? La utilidad o la pérdida antes de impuestos a la utilidad, pues nosotros sabemos qué es lo que va reflejado ahí. Y dice, este nivel representa el importe que resulta de enfrentar los ingresos, costos y gastos, incluidos en el estado de resultados integral, sin considerar los impuestos a la utilidad, las operaciones discontinuadas y los otros resultados integrales. Solamente vamos a tener ciertas cuentas, que nos van a formar parte de esta utilidad o de esta pérdida. Antes de impuestos a la utilidad, bueno, todos sabemos qué son los impuestos a la utilidad, ¿sale? Los impuestos a la utilidad los vamos a presentar en un rengloncito aparte y entonces ese rengloncito aparte, pues es lo que nos va a llevar a los otros resultados, al resultado integral. Si ustedes se fijan en el párrafo siguiente, nos habla justamente del impuesto a la utilidad, que está mencionado en la norma de información financiera de 4 y hablamos de que es el ISR causado o el ISR diferido que la empresa pudo determinar en el ejercicio correspondiente o en el ejercicio en cuestión, ¿sale? La utilidad o la pérdida de operaciones continuas. Dice que es la suma algebraica de la utilidad o la pérdida antes de impuestos a la utilidad y el rubro de impuestos a la utilidad. En caso de no existir operaciones discontinuadas, este nivel debe considerarse como la utilidad o la pérdida neta. Ya habíamos platicado, si mal no recuerdo, que es una operación discontinuada. Una operación discontinuada, pues es, por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a la producción de ciertos materiales, por ejemplo, para algún vehículo, algún cableado o algo, y entonces existen diferentes líneas de producción. Sin embargo, hay una línea de producción que pues ya no va a ser necesaria y ya no se va a requerir. ¿Por qué? Pues porque el coche ya no va a depender de ese cableado o de ese arnés que generalmente se producía. Esa línea de producción la podemos considerar como una operación discontinuada, algo que ya no vamos a utilizar, ¿sale? De la misma forma sucede con las empresas. Nosotros tenemos una empresa que tiene ciertas sucursales, ¿sale? Pero, por ejemplo, ahorita con la contingencia que estamos viviendo hay una sucursal que ya no se va a volver a abrir porque está en una zona de riesgo, porque está en una zona donde existen muchos casos de contagios y por lo tanto la vamos a dejar de utilizar. Esa sucursal se considera también como una operación discontinuada, ¿sale? Un poquito más adelante vamos a ver el tema, la definición de operación discontinuada, entonces no se me preocupen. Las operaciones, pues de hecho aquí están, las operaciones discontinuadas dice que en este rubro deben de presentarse los ingresos, costos y gastos derivados de las operaciones descontinuadas o discontinuadas y deben incluirse los resultados del periodo netos de impuestos a la utilidad y participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas PTU relativos a la operación del negocio que está en proceso de discontinuación.
la evaluación a su valor razonable menos los costos por vender de los activos netos del segmento en proceso de discontinuación y la venta de los activos netos de la operación discontinuada. ¿Qué quiere decir? Nosotros estábamos hablando de que teníamos una sucursal que ya no íbamos a abrir o que ya no iba a trabajar. Entonces, yo tengo, a lo mejor ahí tengo propiedad, planta y equipo, o tengo activos fijos, que me pueden generar una utilidad o una pérdida. Entonces, si yo voy a vender todos los elementos que tengo en esa sucursal que está cerrada, los debo de reconocer justamente en el estado de resultados en ese renglón de operaciones discontinuadas. ¿Sale? La venta de los activos, la evaluación razonable menos los costos por vender, los activos netos del segmento, la línea de producción que yo tenía, en este caso es un segmento de la operatividad de la empresa, y entonces todo lo que yo tengo ahí lo debo de considerar también como una operación discontinua y por lo tanto lo debo de presentar. ¿Sale? A eso se refiere esa parte. Con base en la NIF relativa a operaciones discontinuadas, debe entenderse como operación discontinuada el proceso de interrupción definitiva de una actividad de negocios significativa de la entidad. Una actividad de negocio significativa comprende operaciones y flujos de efectivo que pueden ser claramente distinguidos del resto de la entidad operacionalmente y para propósitos de un informe financiero. Puede ser un segmento del negocio, lo que ya veíamos, por ejemplo, ahorita una línea de producción, o un segmento geográfico, una subsidiaria o una unidad generadora de efectivo, lo que yo les decía. Puede ser una empresa que forme parte de un grupo de sociedades y una de ellas ya no funcione, o bien puede ser solamente una sucursal que tengo yo en mi empresa. ¿Sale? A eso se refiere una operación discontinuada. Y hay que hacer un poquito de énfasis en la parte donde dice que es el proceso de interrupción definitiva de una actividad. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque tal vez yo puedo decir, bueno, ahorita voy a cerrar esta línea de producción y la voy a considerar como una operación discontinuada. Pero ¿qué sucede si en 2 o 3 años vuelve a funcionar esa línea? ¿Realmente teníamos una operación discontinuada? No. Simplemente estaba suspendida la utilización o la operación de ese segmento o de esa línea de producción. Esa no es una operación. Aquí el punto clave es que va a ser la interrupción definitiva. Ya jamás voy a volver a utilizar ese segmento, esa subsidiaria o esa parte de la empresa, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Acuérdense, eso es importante, de manera definitiva, ¿sale? Mientras no sea definitivo, no lo debemos de contemplar como una operación discontinuada. La utilidad o la pérdida neta, dice, se determina mediante la suma algebraica de la utilidad o pérdida de operaciones continuas y en su caso el rubro de operaciones discontinuadas. Si nosotros no tuviéramos las operaciones discontinuadas, pues realmente no tendríamos que hacer este tipo de operación y automáticamente nosotros estaríamos obteniendo el resultado con la misma operación que vamos haciendo desde el inicio. Acuérdense, tenemos ingresos menos costos, nos da una utilidad o pérdida bruta, menos los gastos de operación, que se incluyen los gastos de venta, gastos de administración, gastos generales, nos va a dar una utilidad, una pérdida de operación. Después de eso vamos a enfrentar el resultado integral del financiamiento. Cuando nosotros enfrentamos el RIF, el resultado integral del financiamiento, pues nos va a dar una utilidad o una pérdida neta. Ahí, si nosotros tuviéramos una operación discontinua, entonces vamos a tener que enfrentarlos y nos va a dar una utilidad o pérdida neta por operaciones discontinuas, ¿sale? Mientras no las tengamos, nos vamos a quedar en el mismo sentido como una utilidad o una pérdida neta. ¿Qué son los ORIs? Pues los ORIs ya sabemos nosotros que son los ingresos, costos y gastos que, si bien ya están devengados, no han sido realizados y por lo tanto deben de formar parte de un renglón específico del estado de resultados integral. Y dice que en este rubro la entidad debe de presentar los movimientos del periodo relativos a cada uno de los resultados integrales, clasificados por naturaleza, su impuesto a la utilidad y su PTU relativos. Para ello pueden presentar dichos resultados ya sea de dos formas.
Perdón, el inciso A nos habla de antes de los efectos fiscales y mostrando en renglones por separado los importes de impuesto a la utilidad, así como la PTU relativos a los ORIs. ¿Qué quiere decir? Que si ese otro resultado integral me está generando una utilidad o me está generando una PTU, debo de presentarlos en un renglón por separado también dentro del estado de resultados. ¿Sale? O el inciso B nos dice netos de los efectos del impuesto a la utilidad y la PTU relacionados y desglosando estas partidas en las notas a los estados financieros. Entonces voy a presentar nada más un renglón también, porque son dos formas. La primera es dentro del cuerpo del mismo estado de resultados, presentarlo de manera segregada en renglones por separados, o bien presentar un solo renglón, como lo dice el inciso B, presentar un solo renglón como ORIS y hacer el desglose en las notas a los estados financieros, tal como lo habíamos platicado que sucedía con el resultado integral del financiamiento. Se presenta un solo renglón en el estado financiero y en las notas pues vamos a hacer la segregación correspondiente. En el estado de situación financiera, el saldo acumulado de los ORIs debe presentarse dentro del capital contable. Esa parte nosotros también ya la sabíamos. Con base en la NIFA 5, los ORIs son ingresos, costos y gastos que si bien ya están devengados, están pendientes de realización. Pero además, también ya lo sabíamos, que su realización se puede prever a corto o a largo plazo y es probable que su importe varíe debido a cambios en el valor razonable de los activos o pasivos que les dieron origen, motivo por el cual podrían incluso no realizarse en una parte o en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Ejemplos de ORIs, pues ya habíamos visto y uno muy sencillo y que nos puede aplicar aquí, justamente son las fluctuaciones cambiarias no realizadas. ¿Por qué puede o no ser realizada por el mismo importe por el cual ya se devengó? ¿Por qué? Pues porque nosotros dependemos de un tipo de cambio, por ejemplo, y el tipo de cambio pues es variable, no es constante. Si fuese constante, sabríamos que la operación que reconocí o que registré el día de hoy va a tener una fluctuación de X cantidad de pesos, ¿sale? Y esa cantidad no se me va a mover, por lo tanto, si llego a realizar la operación, yo sé exactamente cuánto es lo que voy a tener dentro de la parte de resultados por esta fluctuación cambiaria, pero no es así porque el tipo de cambio fluctúa todos los días. Hay un cambio que nos va a generar una operación modificada, es decir, vamos a modificar el asiento original para poder reconocer la utilidad o la pérdida cambiaria. Si tal vez ahorita vamos a poner un ejemplo, algún número, si tal vez ahorita yo registré una fluctuación, una utilidad de 100 pesos por el reconocimiento del tipo de cambio del día de hoy, el día de, no sé, la próxima semana, en 15 días, en 30 días, cuando yo pague esa operación o le pague a ese proveedor, el tipo de cambio no va a ser lo mismo y entonces voy a tener por ahí un registro totalmente diferente donde en lugar de utilidad puedo tener una pérdida de 100 pesos. Y entonces mi registro contable pues lo voy a cambiar. Voy a cancelar la utilidad que yo tuve en un principio y ahora voy a registrar la pérdida que me está generando en el momento en el que yo pagué esa obligación, ¿sale? Por eso los ORIs son cambiantes en ese sentido y por eso no tenemos la certeza de que en primera instancia se vayan a realizar o no se vayan a realizar y en segunda instancia de si la operación que nosotros reconocimos al inicio va a ser definitiva o va a existir algún cambio ahí por este tipo de cuestiones, por ejemplo. Dice, también la NIFA 5 establece que debido al riesgo que tienen de no realizarse, se considera cuestionable la distribución de los ORIs por parte de los propietarios de la entidad. Por lo tanto, los ORIs deben de presentarse, ojo, esto sí es importante, los ORIs deben de presentarse, y ya lo sabíamos también, dentro del estado de resultados integral inmediatamente después de la utilidad o la pérdida neta. Es decir, deben de presentarse en forma separada de la utilidad o de la pérdida neta. Anteriormente, el estado de resultados, como no nos permitía o no nos decía que deberíamos de segregar este tipo de información, pues nosotros los ORIs los incluíamos dentro del resultado integral del financiamiento o dentro de alguna de las cuentas de costos y gastos de manera, ¿cómo decirlo?
Pues sí, ya lo incluía dentro de la misma operatividad o lo incluía dentro del mismo renglón. Ahorita no, ahorita tenemos que hacer esa separación. Sí tenemos que conocer qué tipos de ORIs son los que nosotros estamos reconociendo, qué tipo de ORIs son los que vamos a registrar para efecto de que podamos hacer la separación y lo podamos presentar después de la utilidad o pérdida neta, ¿sale? Y también nos dice que debemos de presentarlo en el estado de situación financiera dentro del rubro del capital contable en forma separada de las utilidades o las pérdidas netas acumuladas. Cuando veamos el estado de situación financiera, ustedes van a ver que anteriormente, pues ustedes reconocían, decíamos, capital social, utilidades de ejercicios anteriores, pérdidas de ejercicios anteriores, tal vez una reserva legal o algún otro tipo de reservas. Y en este caso, a partir de que existe la norma de información financiera, pues solamente vamos a presentar capital contable y el capital contable pues obviamente va integrado por el capital social, pero ya no vamos a presentar utilidades y pérdidas de manera separada y la reserva legal de manera separada, sino que lo vamos a presentar en un mismo renglón y lo vamos a llamar utilidades o pérdidas acumuladas. ¿Sale? Y ahí es donde se presenta la información. Por eso los ORIs tienen que quedar separados en el propio estado de situación financiera. Ese renglón sí debe de ir separado. Entonces, ¿cuál es la estructura correcta del capital contable en el estado de situación financiera? Es como título capital contable, capital social, utilidades o pérdidas acumuladas, otros resultados integrales, y el resultado que vamos a tener ahí ya va a ser el capital contable, el total del capital contable, ¿sale? Esa es la manera correcta. Entonces sí hay que hacer la separación. Se presenta en el estado de resultados inmediatamente después de la utilidad o pérdida neta y se presenta en el estado de situación financiera dentro del capital contable de manera segregada o de manera separada a las utilidades o a las pérdidas netas acumuladas. La participación en los otros resultados integrales de otras entidades dice, en este rubro debe de presentarse la participación en los ORIs del periodo de otras entidades derivado de la aplicación del método de participación en la evaluación de las inversiones permanentes. ¿Se acuerdan que anteriormente les decía que si, por ejemplo, nosotros tenemos una participación en otras empresas, debemos hacer la aplicación de la norma de información financiera A7? Pues justamente el cálculo que yo les comentaba es lo que nos está haciendo mención aquí. Tenemos que hacer un cálculo que se llama método de participación. ¿Con cuánto participo de la otra empresa? ¿Cuántas acciones tengo? Perdón, ¿cuántas acciones tengo de esa empresa? ¿Sale? Entonces ese cálculo nos lo va a definir. Pero ¿qué sucede? Si al tener nosotros esa participación en las otras empresas voy a tener o voy a estar generando también ORIs, es necesario que los presente de manera segregada. No solamente voy a presentar los ORIs que en mi empresa yo ya estoy generando, sino también voy a presentar otro ORI por el que estoy generando en las empresas en las cuales yo tengo participación, que es diferente, ¿sale? Una es la operatividad que yo tengo y que yo estoy generando como una persona moral normal, mis operaciones, y ahí genero un ORI. Y entonces hay otra persona moral que tiene unas operaciones tal vez diferentes, pero que yo, empresa, participo en cierta parte de ellos y que puedo estar generando un ORI. Entonces ahí le vamos a llamar otros resultados integrales de otras entidades. A eso se refiere este renglón. Y por último, tenemos el resultado integral y dice que se determina mediante la suma algebraica de la utilidad o pérdida neta, los ORIs y la participación de los ORIs de otras entidades. Nosotros ya teníamos la utilidad o la pérdida, la utilidad o la pérdida neta y teníamos por separado el renglón. Lo único que vamos a hacer es que los vamos a enfrentar, la utilidad o pérdida más menos los otros resultados integrales y vamos a llegar al resultado integral al resultado integral que anteriormente nosotros lo conocíamos como resultado del ejercicio. Vamos a cambiar un poquito el concepto porque ya no vamos a hablar de resultado del ejercicio, resultado del periodo, pérdidas o ganancias, que anteriormente pues también así los conocíamos. Ahorita lo vamos a llamar resultado integral. ¿Sale? Esta parte pues ya lo habíamos platicado. Dice que debemos de tener algunas consideraciones adicionales y nos pone algún ejemplo aquí
nos dice que una institución financiera puede modificar los nombres de sus partidas para proporcionar información que sea relevante para los usuarios, utilizando nombres como ingresos por intereses, margen financiero para sus ingresos principales. Lo que yo les comentaba, si por ejemplo es una institución, un banco, una caja de ahorro, una empresa que se dedica a este tipo de cuestiones que generalmente pues presta dinero, otorga ciertos servicios financieros a las personas físicas o morales, entonces tenemos que adaptar nuestros nombres porque no los vamos a poner como RIF, no los vamos a poner, bueno, resultado integral del financiamiento, no los vamos a poner a lo mejor como un gasto normal o como un ingreso por separado, sino que que denominarle tenemos que denominar o buscar un nombre adecuado a la cuenta, ¿sale? Y pues nos pone un nombre ahorita, pero anteriormente ya habíamos mencionado que si yo, por ejemplo, doy préstamos y estoy obteniendo intereses, entonces el ingreso que yo voy a obtener pues es un ingreso por intereses, ¿sale? Así le voy a llamar yo a la cuenta. Esa es una de las consideraciones. Podemos adaptar los nombres cuando estamos hablando de empresas que operan en el sector financiero. Dice, esta NIF no requiere la presentación de los rubros de otros ingresos y otros gastos. No obstante, cuando la entidad lo juzgue conveniente, puede utilizar y debe de presentarlos como parte de los resultados de operación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos registros contables por otros ingresos u otros gastos, pero estos no son representativos del total o del resultado de la empresa, deben de formar parte los otros ingresos de los ingresos propios. Los debemos de juntar. Sucede lo mismo con los gastos. Se deberían de juntar. Pero si existe, ¿cómo se llama? Una necesidad por parte de la entidad, juzgamos conveniente la presentación de los mismos, los debemos de incluir y vamos a abrir un rengloncito en la estructura del estado financiero. Nuevamente lo repetimos. Tendríamos ingresos menos costos, nos da una utilidad o una pérdida bruta, menos gastos de operación que estarían formados por gastos generales, gastos de venta, gastos de administración, y enseguidita vamos a abrir un renglón que se va a llamar otros ingresos y otros gastos. Y la suma de todos estos van a ser nuestros gastos de operación que van a ir disminuidos de la utilidad o pérdida bruta que nosotros ya generamos para poder generar una utilidad o una pérdida de operación. A eso se refiere esta parte. Dice, asimismo, esta NIF no requiere la presentación del rubro de utilidad o pérdida de operación, pero una entidad puede presentarlo si considera que es un dato relevante para los usuarios de la información financiera. Lo que comentábamos, si para la empresa o para las personas que van a manejar la información financiera es necesario que se presenten por separado, que se presenten estos rubros, estos renglones, pues los vamos a presentar. De lo contrario, podemos omitirlos en la presentación. Los vamos a incluir en los ingresos o en los gastos normales de la empresa, ¿sale? Pero acuérdense, si los requiero para una toma de decisiones acertada, pues tengo que segregarlos sin hacer ninguna excepción. Jóvenes, llegamos a la parte de la clasificación de los costos y gastos. ¿Qué les parece si esta parte las vemos en otro videíto para que no se nos haga un poquito larga? Vamos aproximadamente a la mitad de esta norma de información financiera. Entonces, pues por el momento nos quedamos aquí y a partir de aquí arrancamos el siguiente video, ¿sale? Pues bueno, les agradezco ahorita la atención que he tenido por parte de ustedes. Espero que no haya tanta duda. Si existen las dudas, pues ya saben, me pueden contactar. Me pueden dejar las preguntas en la misma plataforma que estamos utilizando o bien pues en el grupo de WhatsApp que fue creado justamente pues para poder interactuar maestro-alumno, ¿sale? Entonces pues les agradezco. Buenas noches y les estaré pasando la segunda parte el día de mañana. Hasta luego.